Una vez más, daros las gracias. Ayer leía 2 Corintios 3, vosotros sois la carta de Dios. Y la carta de este encuentro es la que escribamos entre todos juntos y sobre todo la que el Señor quiera escribir con nosotros. Es un encuentro que es un poco experimental. ¿Por qué? Porque sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba. Como el Espíritu Santo, nadie sabe por dónde viene, ni nadie sabe por dónde va. No podemos atraparlo en una cajita. Pero sí que podemos saber por dónde empieza el camino. Y todo camino, todo itinerario, toda aventura ha de comenzar por una visión de aquello que podemos ser, aquello que podemos llegar a ser, aquello que deseamos, aquello que anhelamos. Hemos dejado muy claro que lo que anhelamos es la gloria del Señor. Y decíamos, señor Munilla, pues qué bien, empezamos por la Eucaristía, ¿no? Y acabamos por la adoración. Yo siempre digo, es que podemos cerrar ya. Es que esto ha estado tan bien, ha estado tan grande que ya cerramos el encuentro, ¿no? Ya hemos tenido al Señor y ahora esto es como, bueno, pues ahora aterrizar un poquito cosas que irán construyendo el proceso de transforma. Es una especie de ascensión con sus altos y sus bajos, en el que vamos a proponer 3 temas. ¿Qué está pasando en la Iglesia?, que es el tema de hoy. ¿Qué no está pasando en la Iglesia? Muy interesante. Pocas veces hacemos análisis a contrario y está bien hacer un análisis de qué no está pasando, que debiera estar pasando. Y el último día llegaremos a qué tiene que pasar en la Iglesia. Pero es un proceso de escucha mutua. Aquí hay presentadores, charlistas, teristas, talleristas, ponencistas, no sé cómo se dice, gente que va a venir a compartir vivencias, experiencias, teología de la pastoral, visiones. Luego iremos añadiendo sueños. ¿Cuál es el sueño que pone el Señor en su pueblo? Como un cofre atesorado, ¿no? Iremos viendo entre todos que esta es una obra que solo puede hacer el Señor. ¿Y qué os pedimos? Pues dar lo que tenéis dentro. Aquí cada cual que salga va a dar lo mejor de sí y también va a intentar, pues eso, volcar la visión que le da el Señor y hacerlo con toda humildad y con la sencillez de decir, esto es lo que yo veo y hasta aquí veo yo. Y después, pues sumando todo esto, iremos viendo el dibujo completo que se hará el domingo. El domingo es un momento ya, pues eso, de aterrizar, de sumar lo que se ha oído, lo que ha sonado, lo que ha resonado, lo que el Señor ha marcado y recogerlo también en esa ponencia de qué tiene que pasar en la Iglesia. ¿Sabemos qué tiene que pasar en la Iglesia? Bueno, no, eso solo lo sabe Dios, ¿no? En el buen sentido, y es porque es algo que depende de Él y tiene que estar en su designio y no en el nuestro. Nosotros podemos tener ideas, podemos tener anhelos, podemos tener lo que sea, pero buscamos la idea de Dios sobre todo. Y dentro de esto, a mí me toca hablar de qué está pasando en la Iglesia. Me encanta el análisis. Yo soy una persona que le gusta ver tendencias, mirar para atrás, mirar hacia adelante. Y os decía que esto es experimental, en el sentido de decir, es que esto no está escrito. La aventura en la que estamos viviendo ahora mismo en la Iglesia no está escrita. Es un cambio de época. Estamos en un momento, yo creo que saldrá en los libros de historia y por lo tanto todos somos aprendedores. Aquí no hay maestros. Sí que hay maestros, obviamente. La Iglesia tiene doctores, pero estamos aprendiendo en conjunto como Iglesia a dónde nos lleva el Señor. 2 pasitos. Primer paso, situación histórica. Ha habido una ola en España y en la Iglesia Católica que nosotros identificamos con 2012 como momento benedicto, cuando lanza el dicasterio de nueva evangelización e inserta esa idea que estaba en mente de todos, que Juan Pablo II, como una gran visión, había lanzado a la Iglesia y la concreta en un año de la fe que viene precedido de un sínodo sobre la nueva evangelización. Para muchos de nosotros ha sido punto de partida. Yo veo aquí muchas caras conocidas, gente que llevamos muchos años conspirando en esto de la nueva evangelización y gente que ya peina canas, peinamos canas. Y no está mal, porque la visión
es que nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pues desarrollen lo que el Señor quiere. Entonces, 2012 fue un punto que, pues siempre miro aquí a Teresa, ¿no? Teresa Valero, ¿no? El Congreso de Vic, lo que fue el Congreso de Vic. Después del Congreso vino bueno, eso fue en enero, fue un momento así, casi sin preaviso, de repente, gente que apareció de todas partes. Vino el obispo Dominique Rey de Toulon, aquí hay un sacerdote de Toulon, y después de eso tuvimos el N ese verano, con Fe y Vida, que llegan hoy y tendremos momentos de compartir. Fueron momentos de esperanza, momentos de abrir caminos, momentos en los que hablábamos de una ola. Está sucediendo algo que no ha pasado. Yo me acuerdo, nosotros desde Alfa, que llamábamos a las puertas a hablar de evangelizar y la gente te miraba como, ¿evangeliqué? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso de hacer primer anuncio? Y de repente, pues esos fuegos que se iban encendiendo en los corazones de evangelizadores, en los corazones de comunidades, pues se fueron alineando en torno al primer anuncio, ¿no? Me acuerdo, aquí como el señor Munilla fuimos a Loyola en esa época, ahí a presentar Alfa también, y había una imagen muy bonita que orando, ¿no? Pues nos salió en oración. Esta es una imagen que no sé si era del País Vasco o era toda España, pero el Señor pues mostraba como unos cofres y cómo se abrían esos cofres y decía, esta es la fe que yo tengo guardada en los corazones de las personas. O sea, la fe no se pierde, la fe permanece en mis personas, en mi gente. Y llegado el tiempo propicio, yo abriré los cofres. Y se abrían los cofres. Era una visión muy bonita de decir, es que puede que nos sintamos solos, puede que nos sintamos desperdigados, puede que parezca que estamos en un momento en el que pues las cosas van para abajo, pero el Señor está haciendo algo nuevo. Fueron años de ilusión y fueron años de ola, una ola de nueva evangelización, en la que muchas cosas se abrieron, muchas cosas empezaron. Adelantando un poco, 10 años después, al año siguiente, 2013, Evangelii Gaudium, por supuesto, es el momento del sínodo, ahí en Roma, ¿no? Yo tuve el privilegio de estar unos días ahí, alrededor de las puertas del sínodo, ahí bullía algo, y cambia Benedicto, viene Francisco y hace la Evangelii Gaudium, que es como la carta magna de la nueva evangelización de tiempos modernos. La anterior era Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI. Y ese pistoletazo de salida lanza muchas preguntas y desafíos a todas las comunidades cristianas. La conversión pastoral, la reforma de las estructuras necesaria para que la Iglesia sea cauce adecuado, el dejar lo del siempre se ha hecho así y saltar a un territorio que parece nuevo. Y la gente se lanzó como entendió, como pudo. Habían evangelizaciones de calle, evangelizaciones de noche, evangelizaciones en casa, de todo pasó. Bueno, han pasado muchas cosas desde entonces. Yo quisiera hacer una lectura, ver dónde está esa ola, qué está pasando en la Iglesia ahora. ¿Seguimos en esa misma ola o ya estamos en la siguiente? Y ver qué pasa en 2023, muchos años después. Así que primera imagen, la imagen de la ola, el surfista. En esto de la evangelización nosotros no creamos las olas las manda el Señor. El buen surfista es el que discierne, el que se sabe subir a tiempo de la ola y bajar a tiempo antes de que muera para subirse a la siguiente. Y así va navegando y navegando. El Señor, Dios de los mares, Dios de las olas, es el que manda la gracia a su iglesia y en su tiempo. Y nosotros somos meros, ¿cómo decirlo? No espectadores, sino aprovechadores de la ola. No sé qué palabra le pondríais. O sea, simplemente nos subimos, somos meros jinetes, ¿no? Nos puede tocar un rato, pero la ola sigue y nos precede, nos antecede y nos sucederá. Pase lo que pase, te subas o no te subas, la ola está ahí. Bien, voy a hacer un análisis macro. Sabéis que en economía está el análisis macro, que pasa así en el conjunto global, y está el análisis micro, que pasa en lo concreto. Vamos a hacer una descripción de la Iglesia a la que nos toca vivir, evangelizar y crecer. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque no hay nadie que actúe solo en la Iglesia, somos hijos de un contexto, de una cultura, de toda una historia también. Y segundo, porque tenemos que mirar hacia lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que vamos a intentar describir
A ver si me lo compráis, como me gusta decir últimamente. Primero de todo, vivimos en un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma cultural. Esto es referido al ambiente en el que nos movemos. Nuestra iglesia se ha encontrado de bruces con la transición entre la modernidad y la posmodernidad líquida. Hay gente que lo llama la modernidad sólida y la modernidad líquida, por ejemplo. Es una manera de decirlo. Ya ha sonado esto, ¿no? Liquidez. Parece como que vivimos en un momento hiper mega elástico, hiper mega líquido. Este paradigma cultural externo es el de la sociedad y nos afecta, obviamente. Somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra formación y de nuestro contexto cultural. La muerte de los paradigmas es algo que todavía no podemos ni terminar de entender, porque hemos sido criados en una época en la que había paradigmas, en la que había cosas sólidas, en la que había cosas estables y parece como que todo, no sé si se derrite o se reforma o se remezcla, no se sabe. Voy a explicar eso. Esto hasta ahora se explicaba con el entorno VUCA y ahora es el entorno Bunny. VUCA, acuñado en el ejército en los años 70, si no me equivoco, de Estados Unidos, para explicar una sociedad que es volátil, en el que el contexto es incierto, complejo y ambiguo. Estas eran las 4 maneras de entender lo que ha venido después, pongamos, de la caída del muro de Berlín, aunque viniera un poquito antes, después de la Revolución del 68. Un entorno volátil, en el que todo pues como que no se puede atrapar, ¿no? Todo es como... ¿Habéis probado alguna vez a echar alcohol en un sitio y se evapora, ¿no? Se sublima? Incertidumbre total. Lo que vale hoy no vale mañana. No sabemos lo que va a pasar pasado mañana. Antes era lo contrario, ¿no? Una cosa sirve para siempre. Ahora en este entorno las cosas cambian demasiado rápido, mucho más de lo que podemos asimilarlo. Un entorno complejo, muy complejo. O sea, antes solo teníamos, ¿cuánto? 2 canales de televisión y ahora mismo dices, es que no es que tengamos 20 canales de TDT, que eso ya era como, o 30 canales de TDT. Es que ahora tienes Netflix, ahora tienes Disney, ahora tienes Hulu, ahora tienes Sky, ahora tienes YouTube, ahora tienes Spotify, ahora todo. Se ha complicado mucho la cosa, ¿no? Vivimos en un grandísimo supermercado, no digo el de la televisión, sino el de nuestra sociedad, en el que todos son opciones a cuál más compleja. Y hay una ambigüedad total en nuestro contexto, ¿no? Parece que mientras juegues al juego de la ambigüedad y todo vale, y estoy aquí, y estoy en todas partes y no estoy en ninguna, todo funciona, pero se han acabado las grandes certezas, las grandes seguridades. Lo que decíamos del siempre se ha hecho así, siempre ha sido así. Eso no apela ya a nadie. Bueno, pues esto, que es una descripción de los años 70 que se ha estado usando hasta antes de la pandemia, ya no vale. Esto lo dice la gente que ha pasado la pandemia y la gente que sabe de esto. Y dice, no, es que ahora estamos en un entorno Bunny, que ya el acrónimo es más difícil, porque la primera palabra es bristle, que es frágil. Esto se caracteriza por la fragilidad, la ansiedad, la no linealidad y el hecho de que es incomprensible. Lo voy a explicar un poquito. Frágil. Si las cosas eran líquidas, un poquito inciertas, ahí con el VUCA, ¿no? Parecía que todo estaba en el aire, etéreo. Vivimos una época en la que hay mucho, no postureo, pero sí, las cosas parecen mucho más de lo que son. Pongo siempre el ejemplo de los adolescentes, que me perdonen, ¿no? Que como dice mi mujer, hay mucha espuma y poco chocolate. O sea, tú ves a unos tiarrones, ¿no? Nosotros pues la época de mi padre, pues la generación llegó hasta aquí. Yo le saqué medio cabeza a mi padre y ahora ves a cualquiera y te saca una cabeza, ¿no? Ya nos han hecho enanos, ¿no? Y dices, jo, estos tiarrones que están así, pero parece que son de cristal. ¡Ping! Haces así y se te rompen a la primera. Se te rompen a la primera. Esto lo decía Tony Nadal en una charla TED, hablando de su sobrino, Rafa Nadal, y cómo cuando él llegó con 20 años, pues destronó a los de 20 y tantos años o 30 años que estaban en el sumum del tenis. Pero ahora mismo ya está dejando de pasar por Alcaraz y todo ese tipo de cosas. Te encuentras con que tipos de 35, 36, 37 años que se han formado en lo clásico, o sea, que no tienen súper entrenadores, macrodietas, programas con aplicaciones y tal, siguen ganando a los chavales de 20 años. ¿Qué está pasando?
si estos tíos comen mejor, son más altos, son más guapos, además tienen TikTok para ponerse todavía más guapos si hace falta, y parece tal, pero aquí seguimos los viejos ganándolos. ¿Qué está pasando? Que hay una fragilidad. ¿Por qué? Porque lo han tenido todo hecho, porque se les ha dado todo masticado, porque es muy técnico y tan técnico que al final esa fragilidad. Esta generación tiene ansiedad. La ansiedad es la palabra de moda en la pospandemia. ¿Cuántas ansiedades, ¿no? Se dice en la estadística de que España es el país que más medicamentos ansiolíticos consume de toda Europa. Y no me extraña, porque dan las medicinas gratis, la seguridad social, ¿no? También, eso que todo el mundo ahí guarda, pero es verdad que pasa. No es lineal la situación, es que tú no puedes esperar que si tú haces esta carrera y estudias esto y luego tienes este trabajo, después vas a tener un puesto en este lugar. No, es que le dan el puesto al tío que no ha estudiado, el otro que ha estudiado una cosa acaba haciendo lo otro. O sea, como que las cosas no se siguen. No se sigue de hacer esto que vayas a conseguir lo otro. No sé si lo habéis oído, la gente se está desanimando de estudiar y dice, ¿para qué? Si no tiene nada que ver con el trabajo que voy a tener, ¿para qué este esfuerzo, no? Esto hace que todo sea un poco incomprensible. Parece que hablamos otro idioma entre generaciones y la gente cada vez se hace menos fácil poder leer de una generación a otra. Hay una incomprensibilidad mutua y además como de formulación. Dices, ¿de qué va esto? No lo entendemos. Si antes las cosas eran ambiguas, eran complejas, por lo menos eran inciertas, ¿vale? Pero ahora mismo ya es que no hay linealidad, se han roto las cosas, las consecuciones y las cosas son incomprensibles. Bueno, ¿a dónde voy con esto? ¿Cómo nos afecta? Nosotros vivimos un cambio de época y de paradigma similar al que vive la sociedad, pero en nuestro caso se llama el final de la cristiandad. Cristiandad, situación en la que todo el mundo cree en Dios. El ejemplo, Edad Media, cristianitas, toda Europa cristiana. Y hay ejemplos de cristiandad en la historia, momentos en los que tras la predicación y tras el anuncio del Evangelio, la sociedad se ha convertido en cristiana y por lo tanto solo nos hemos tenido que dedicar a gestionar lo que ya se había sembrado y había crecido. Había que arreglar el jardín, había que replantar de vez en cuando, hacer arreglitos, pero lo fundamental, la siembra ya estaba hecha y el fruto había germinado. En la cristiandad lo que hacíamos era mantener estructuras y presuponer la fe de las personas. Y todo el sistema de pastoral del que somos hijos es fruto de una cristiandad que es la cristiandad tardía. Yo la llamo la tardocristiandad, porque ha habido varias. La que empieza en Trento, que Trento es luminoso, ha sido faro y guía, y sigue siendo paradigmático en muchas cosas. ¿En qué sentido es paradigmático? En la organización territorial, por ejemplo. Hoy vemos las parroquias, se están vaciando las parroquias, los curas tienen que multiplicar sus nombramientos, ¿no? Los obispos tienen un cura, 10 parroquias, pero la esencia, la división administrativa, hasta ahora se ha mantenido, ¿no? Estamos viendo un colapso ya. Eso ya como que empieza a ser insostenible. Hay que hacer aglomeraciones, unidades de pastoral, hay que reformular esto, pero eso lo hizo Trento, esa división. Trento nos enseña también pues una pastoral en la que el sacramento brilla y funciona. Y ahora vemos que los sacramentos estamos desubicados, tienen toda la verdad y no funcionan, porque nos falta la iniciación cristiana, porque nos falta el proceso cristiano en el seno de la comunidad. Bueno, me podría extender mucho en esto, pero es el final de la cristiandad y quizás alguno no se ha enterado. Yo me acuerdo hablando con un obispo y su vicario, que al principio de la aventura de la nueva evangelización de la ola, y nos decía el vicario, es que a mí me formaron para santificar, no para evangelizar. Y esta es una buena manera de formularlo, una iglesia que sabe alimentar, que sabe santificar, que sabe llevar a puerto seguro a la gente que tiene dentro, pero que no ha sido formada para evangelizar a los que están fuera. Game over, cristiandad. Cuanto antes se acabe la cristiandad, antes podemos pasar, yo lo llamo a la iglesia del tercer milenio, en esa imagen poderosa de Juan Pablo II, el tercio milenio, que se pone en el límite, ¿no?, de los 2 milenios, y como Moisés sabe que él no va a entrar en la tierra prometida porque su tiempo acaba, y nos habla de qué será la iglesia del tercer milenio, que es la que nos toca, y la que nos toca empezar, que acaba de empezar. Game over, cristiandad. Qué ganas, decía un cura que una vez conocimos, de que se acabe la cristiandad. Suena mal, pero los curas se ríen. Qué ganas de que se acabe la cristiandad. Cuando se dice esto,
qué ganas de que se acabe un trabajo en el que parece que estamos dando vueltas y no hay fruto. Y no es que esté nada mal, es que simplemente a lo mejor no corresponde con los tiempos ni la necesidad pastoral que se nos presenta ahora mismo, porque ya no vale simplemente alimentar. La Iglesia nos pide una iglesia en salida y una iglesia evangelizadora. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Esto es duro decirlo y se lleva diciendo en varios ámbitos. La gestión de la decadencia. ¿Qué significa gestionar la decadencia? Cuando nuestro presupuesto es mayor para arreglar tejados que para evangelizadores. Cuando nuestro tiempo se dedica más a hacer entierros que a hacer bautizos. Cuando no tenemos más remedio que adelantar el proceso de iniciación para que no se nos escape la gente. Esos son señales de decadencia o de momento, de término, que tiene que dar nacimiento a un momento poderoso de novedad. La decadencia es algo que nos atrapa, que se lleva lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras personas, que consume nuestras fuerzas y nuestra juventud. ¿Cuánta gente, no, sufre en el momento en el que dice, ya, pero es que como sigamos así, vamos mal. Ya, pero como no vayas tú, no va a ir nadie. Y se vuelve la pescadilla que se muerde la cola. Esto es un problema para obispos en el nivel de sacerdotes. ¿A quién mando, a quién pongo? Las parroquias. Pero es un problema que también tenemos dentro, hasta las familias. Si tenemos una iniciación cristiana que no llega, estamos gestionando entonces ¿el qué? ¿Cómo hacer catequesis para gente que no cree, que va a seguir sin creer? ¿Qué estamos gestionando? ¿Gestionamos un edificio que se derrumba? ¿Gestionamos una cristiandad que termina? ¿Qué estamos gestionando? Y esto lo lanzaron los obispos de Francia hace muchos años, luego lo recogió Monseñor Reich en una pastoral y habló de eso. Estamos gestionando la decadencia. Nos van a hablar en un taller muy bueno de lo que ha pasado en Francia, porque están ya un poco del otro lado. Eso, cuando lo bueno es que cuando ya todo está decadente, pues solo puedes ir para arriba, ¿no? Y hay ejemplos sorprendentes. Os lanzo uno, en plan publicidad también para el taller. En 2019, en Francia, la Iglesia de Francia, se bautizó más gente que en 2019 la Iglesia de España. Relativamente, España tiene menos población. Relativamente bautizamos a más gente. Pero en términos absolutos, no solo eso, Francia bautizó 20.000 personas, de las cuales 5.000 y pico adultos. Hay conversos. ¿Qué está pasando? Hay conversos. Así que gestión de la decadencia como consecuencia de este cambio cultural y este cambio de época. Este es el típico cura, ¿no?, de hoy en día, así haciendo malabares. No es nada litúrgico, o sea, esto no creáis, pero cuánta gente se siente que está haciendo malabares intentando sostener un edificio que se cae y toca hacer de todo. Siguiente cosa que ha pasado, la desafección post-pandemia. Esto ya es muy reciente. ¿Cuánta gente de aquí me diría que ha perdido gente su parroquia por causa de la pandemia? Si queréis levantar la mano. ¿Hay menos gente? ¿Quién diría que no ha vuelto el 10% de la gente de su parroquia? Levantad la mano bien que se vea, que no ha vuelto el 20% de gente. ¿Quién diría que no ha vuelto el 30% de gente? Chicos, no sé si hacéis mucha estadística, pero en el obispado yo creo que ha sonado eso. Son conscientes, ¿verdad?, de que hay una realidad de que la gente no vuelve. Tenemos muchos amigos sacerdotes que lo estiman un 30%. ¿Qué ha sucedido? Por un lado, hemos ganado 10 años de darnos de bruces con nuestra realidad. Si esta era nuestra realidad, nos hemos ahorrado 10 años de decadencia. Esto nos pone en sintonía de decir, esto es lo que hay. Pero por otro lado, nos hemos encontrado con una imagen en el espejo que no nos gusta, que no nos sostenemos si no entra dinero en el cepillo, que no sabemos a qué nos vamos a dedicar si no viene la gente, que si no sigue la rueda, perdemos nuestra razón de ser y la gente se desubica completamente. ¿Y a qué me dedico? ¿Cuál es la identidad de la Iglesia? ¿A qué se dedica la Iglesia? Nos ha puesto ante un desafío muy grande y una oportunidad muy grande. La pandemia ha sido un bombazo para mucha gente. Bueno, esto lo pongo así como el Pac-Man, ¿no?, del Game Over de cristiandad, ¿no? Es un poco crudo, pero bueno, sirve. Parece esto muy negativo, ya llegamos a lo positivo, tranquilos, que es un análisis de situación.
La situación, esto nos lo dirá Santiago Pons, le encanta, citando a un profesor, que es una situación que comporta un desafío como el que no ha habido en 15 siglos. Yo no sé si son 15 siglos, yo os he hablado de Trento, estamos hablando de 5 siglos, más o menos, ¿no? Hay gente que lo mira más para atrás. Yo creo que estamos en una época de un desafío, una coyuntura, un cruce de caminos, y es una época esplendorosa y gloriosa y dolorosa y trabajosa a la vez, porque los cambios no son fáciles, las transformaciones son dolorosas. Un parto es una alegría que precede de un tiempo de calma, un tiempo de gestación, y luego llega el momento de llevar a término. Y tiene dolor también para alegría. Aquí habéis visto que la mariposa está por todos lados, y para ser mariposa primero hay que ser oruga y hay que pasar por un proceso de transformación. La transformación es buena, el cambio es bueno. Es buenísimo cambiar de vez en cuando. Nosotros siempre decimos que cada 10 años en la vida pues atravesamos una fase de cambio brutal. Desde los 20 a los 30, de los 30 a los 40, la crisis de los 40, la de los 50, la de los 60. Hay crisis para todos. O sea, tenemos todo tipo de situaciones, pero la vida tiene ciclos. El Señor manda ciclos también a su iglesia. Los 7 años de bonanza, los 7 años de sequía, los 7 días de creación, el 7º de descanso. Hay un ritmo en el que hay que entrar, un ritmo de Dios también. No podemos mirar todos estos procesos como si fuera el fin del mundo o el apocalipsis, y es que esto no es como era, es que no, es que hemos perdido nuestros referentes paradigmáticos, nuestros referentes de cultura, estamos desubicados, pero la vida es cíclica, las temporadas, las estaciones, todo es cíclico. ¿Podemos surfear un poco todo esto? Podemos que nos dé un poco el flow, no sé si se dice así, ¿no? Un poco de flow, ¿no? Y dejarnos llevar por eso, aceptar los procesos de vida, de muerte, de nacimiento, de duelo, procesos de crecimiento, procesos de estertor o procesos de estirarte, procesos de ensancharte, procesos de airearte. ¿Cuánto aire hace falta muchas veces en las situaciones, en nuestras iglesias, en nuestra pastoral? ¿Qué necesitamos, ¿no? Que venga un viento poderoso, que lo sacuda todo. Dice el Papa Francisco, ¿no? Ese sacudón de Dios, me encanta la palabra, ¿no? Necesitamos un sacudón de vez en cuando. Si no, la vida es muy aburrida. Si queremos estar siempre en lo mismo, si queremos que todo siga igual, tengo una mala noticia. Para que todo siga igual, para que las cosas sigan como siempre han sido, hay que estar cambiando constantemente. Es así. El cambio es la constante que nos lleva a la estabilidad. Jesús es el alfa, el omega, el principio, el fin, nuestro destino, nuestro principio, nuestra estabilidad, el mismo ayer, hoy y siempre. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos hacia la Jerusalén celeste, pero vivimos en una tierra sujeta a cambio, sujeta a decadencia, sujeta a pugna, a estertor, y a la vez a nacimiento, a creación, porque participamos de la creación de Dios, participamos de la obra de Dios. La evangelización tiene que ver con las olas, tiene que ver con subidas, con bajadas. Y la Iglesia está viviendo ahora un momento profundo de cambio y de desafío, porque nos cuesta a nosotros. No tendría por qué costarnos tanto, pero somos humanos, y más cuanto más grandes seamos. Una organización grande siempre le cuesta más cambiar. Una comunidad grande le cuesta más cambiar. Por eso hace falta pues, meter el dedo en la llaga de vez en cuando y dar un sacudón, y el sacudón nos lo da Dios. Bueno, análisis micro. Ya hemos hecho el análisis de lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en nuestra iglesia, una situación que conlleva muchas esperanzas e ilusiones y a la vez desesperanzas y desilusiones. Parece negativo casi todo lo que he dicho. Podría hablar de lo positivo de nuestra cultura, lo positivo de la posmodernidad, lo que nos puede aportar. Anotarlo solo que eso existe y que está ahí, y estamos convencidos de que no es que sea la fea con la que nos toca bailar, es que es la situación en la que Dios nos ha llamado. Y hay que ver su belleza y hay que encontrar ese código Matrix, ¿no? Como el Matrix, ¿no? Para entender desde la sabiduría de Dios lo que está sucediendo en lo profundo. Porque nada
nos es ajeno y a la vez tenemos que vivir desde ese ser sal del mundo, siendo del mundo pero sin estar. O sea, estando en el mundo pero sin ser del mundo. Análisis micro. Aquí me voy a poner ya más en plan positivo para empezar. Y os decía, en economía está el macro, que es lo que pasa en general, y el micro es lo que a mí me afecta a mi bolsillo, lo que yo veo en el supermercado, lo que veo en el alquiler de mi casa. Y aquí te puede contar lo que sea el gobierno. No, es que está súper bien las cifras, es que los indicadores, es que no sé qué. Ya, pero es que a mí el filete me lo han subido y ahora como pan con queso, ¿sabes? Ese es el micro. En el micro descubrimos muchas cosas. En economía se dice que el micro es lo que predice lo que sucede en el macro. De hecho, hay una teoría interesantísima, que no sé si la conocéis, la pongo aquí, es la teoría del pintalabios. ¿Sabéis cómo se predice una gran crisis económica? Pues hay unos tíos que se dieron cuenta que ellos vendían pintalabios, carillos más bien, y que cada vez que venía una crisis se les disparaban las ventas un 500%. Y dices, ¿esto qué significa? Significa que la gente no tiene dinero para irse de vacaciones a Alicante y dice, bueno, me voy a dar un lujo, me voy a comprar un pintalabios. Y entonces me compro el de 50 euros, vamos, o sea, porque no me puedo ir a Alicante de vacaciones. Entonces, cuando llega la crisis, se disparan las ventas de pintalabios. Es un indicador micro. ¿Qué indicadores micro podemos discernir nosotros en lo que está sucediendo ahora mismo en nuestras comunidades, en nuestras parroquias y todo eso? Otro indicador micro, ¿no? ¿Cómo sabes que ha llegado el fin del mundo? ¿Alguien tiene una idea? Indicador micro. ¿Cómo sabemos? A ver, ¿cuándo es el fin del mundo? Cuando se acaben los pintalabios. Casi. El fin del mundo sucede cuando la gente empieza a comprar papel higiénico. Así es, pero, o sea, ya, vienen los zombies, seguro. O sea, esto tiene que estar pasando algo, hay que comprar papel higiénico. Es muy importante, ¿no? Es un indicador micro. O sea, cuando no tienes... No tienes para... Sí tienes dinero, pero no puedes comprar papel higiénico, métete en el SpaceX y vete a la Luna, que la humanidad se ha acabado, vamos, o sea, está clarísimo. ¿Lo hemos vivido o no? La gente es así, o sea, la sabiduría del pueblo, o sea, la sabiduría está en el trono de sabiduría. Bueno, voy a dejar de decir tonterías, que mejor. Bueno, ¿qué estamos viendo? Interesantísimo. El auge de los métodos. Nosotros que éramos los locos que íbamos ahí en alfa, ahí, llamando ahí de puerta en puerta. Oye, ¿quieres hacer alfa? ¿Qué es eso? Oye, ¿te interesa la evangelización? No, si es lo que llevo haciendo toda la vida. Ya se nota, sí, si no hay más que verlo, vamos. ¿Te interesa salir, la iglesia en salida y todo eso? Sí, me gusta muchísimo. ¿A qué hora es la cena? No. Durante muchos años, esto de ser evangelizadores, de salir, parecía algo como de unos pocos, o de unos locos, o de unos avanzados. Poco a poquito, como que se ha ido expandiendo el tema y a día de hoy hay un problema, indicador micro. ¿Sabéis cuál es el indicador micro del auge de los métodos? Llamad a cualquier casa de ejercicios de ciertos sitios. Hola, que mira, que es que quería hacer un retiro. Vale, mira, te voy a dar 2025. Tenemos un hueco aquí, es que están los de Maús, que no nos dejan, que invitar a nadie más al lado. Luego vienen los del PAC, después vienen los de FETA, tenemos un retiro de Alfa. Después del retiro de Alfa, ¿os pasa en vuestras diócesis? Estamos empezando a tener un problema inmobiliario. Fijaos, bendito problema. Tenemos estructuras, parroquias, edificios que no podemos mantener, que no sabemos mantener. Y en lugar de la evangelización, está sucediendo en casas, en hoteles. Los neocatecumenales, ¿a dónde van? No les caben en las casas de ejercicios. Tienen que reunirse, alquilan un hotel en la playa en noviembre, obviamente, ¿no? Porque si no, eso. Pero estamos viendo que están sucediendo cosas en el micro que nos evidencian que hay un mover. ¿Cuánta gente ha ido a un método de primer anuncio como participante aquí? A ver... Arriba no veo un pimiento, pero vamos, sí, supongo que también, ¿no? Vale. ¿Cuánta gente, yo decía antes, conoce a un converso? Y levantaban la mano en un auditorio de 300 personas como aquí, una media de 15, como muchísimo. Ahora os hago la pregunta, ¿cuánta gente conoce a un converso? Fíjate, ¿eh? Oye, esto es para hacer una foto, ¿eh? Así, una foto, a ver, espera, quedaos así.
que todavía el desodorante funciona, que luego al final del día nos lo pediremos, ¿vale? Pero bueno, al final del día hay alabanza y adoración, venid con desodorante puesto, que va a hacer falta, pero fijaos lo que ha pasado en la iglesia. Conocemos conversos. Antes era un converso. ¿Y qué es eso? Uno que dice poesía muy bien, un chiste muy malo. Gracias por reíros. Así, gracias. Bueno, pues eso es un auge que tiene sus peligros. Podemos analizarlo cuando se convierte en la pastoral de métodos y solo hacemos métodos. Pero es un auge. Está sucediendo, es una bendición del Señor. Anhelo de Espíritu Santo y de alabanza. ¿Cuánta gente ha hecho un seminario de vida en el Espíritu? Que no los he citado. ¿Cuánta gente quiere hacer un seminario de vida en el Espíritu? ¿A cuánta gente se le ha invitado a un seminario de vida en el Espíritu? Vale. ¿Cuánta gente va a grupos de alabanza? ¿Cuánta gente está en un chat de grupos de alabanza? Eso, ahora hay un chat, en Madrid hay un chat de alabanza en Madrid. Y entonces cada 3 días sale retiro de tal, predicación de no sé qué. ¿Verdad que yo me acuerdo, o sea, esto es la prehistoria, ¿no? Ir ahí con Pablo Ginés a Jesús te quiero en Barcelona hace 20 años, ¿no? Un grupo ahí raro que hacía alabanza, ¿no? Y entonces tú ibas allí y era divertidísimo, porque ya os contaré las historias, ¿no? Pues una academia de música donde el Señor se derramó y empezaron toda una historia. Y era raro y ahora no es raro. Ahora lo raro es si no estás, ¿no? O sea, te miran raro ya. O sea, tú no haces alabanza, tú que vamos, ¿no? Tiene sus peligros también. La alabanza por la alabanza, ¿a dónde lleva? No sabemos, vamos a ver. O sea, estamos en ello, ¿no? Estamos viendo. Hay un anhelo de Espíritu Santo. La gente quiere una experiencia fresca de Dios y curiosamente la buscan donde sea. No la buscan simplemente en su parroquia, van de sitio en sitio. No sé si es como el carnet del peregrino, vamos. O sea, a ver, Emmaus, plin, alfa, pum, seminario, pum. Pasa, ¿verdad? Está pasando. Y todos luego dicen, es que queremos más, tenemos sed. Lo dice el pueblo de Dios. Hay que estar atentos. ¿Qué significa esto? Porque, a contrario, significa que en su parroquia no les basta. O que no, y yo digo, aquí hay una contradicción, ¿no? Si tenemos todo en la parroquia, ¿qué está pasando? Pero es muy bueno también. ¿Qué más pasa? Mi mujer siempre dice que me invento una palabra en cada charla, no sé por qué lo dice. O sea, es una cosa que así... A ver si la consigo. Intermovimentalización. A ver, vais a repetirlo conmigo. Intermovimentalización. Nosotros cuando empezamos con Alfa, empezaron a llegar unos tipos que decían que eran kikos y dijimos, no, vosotros sois kikosmáticos, porque recibían el Espíritu Santo y se volvían kikosmáticos, ¿no? Luego, gente del Opus Dei que también hacía Alfa, ¡pum!, y se volvían también del Espíritu Santo. Todos los cristianos debemos ser del Espíritu Santo, ¿eh? Está mal esto lo que he dicho, pero bueno, me entendéis, ¿no? Últimamente tenemos cielismáticos, chelinos, a ver, ¿hay alguno por aquí? Así, eso, chelismáticos, de CL, ¿no? La gente como que está traspasando las fronteras de su espiritualidad, de su carisma, se están relacionando, y lo que los une es la experiencia de primer anuncio y la experiencia del Espíritu Santo que les lleva a un deseo por la alabanza. Suele ser el esquema que pasa aquí, ¿no? A veces no es fácil, esto genera disrupciones, incomprensiones también en los grupos. Es que esta no es nuestra espiritualidad. Dijo, no, si yo no me he ido a otro grupo, o sea, yo lo que quiero es Espíritu Santo en mi grupo, ¿no? Suena muy mal esto, ¿verdad? O sea, como que Espíritu Santo en mi grupo. O sea, fundado en la iglesia, pues, Jesucristo está presente, tenemos la Eucaristía, hay algo como que inquieta a la gente y les hace moverse, buscar. Igual, una virtud y un problema. El problema es cuando tienes a la gente y esto no se anida, no se desarrolla o no se recoge en el seno de una comunidad cristiana ni en el proceso de un caminar de discipulado cristiano. Hablaremos de esto, pero es un gran peligro porque podemos volvernos una iglesia de franquicias, franquiciadoras, ¿no? Tenemos esta franquicia hoy, mañana la siguiente. Podemos tener parroquias que ofrecen experiencias como Portaventura, ¿no? O Puy de Fou, o vamos, la experiencia fundamental, ¿no? Y anhelamos una iglesia radicada en la parroquia, en los pastores, en el pueblo de Dios y en la comunidad. Esto puede ser un inicio increíble y a la vez puede ser un dar vueltas en círculo alrededor de lo mismo. Puede pasar.
Yo solo analizo lo que está pasando, ¿vale? Bueno, auge y caída de los santones. Esto es una cosa micro que hemos sufrido y hemos vivido. ¿Cuántas personas, entonces, ya que todos vamos de todas partes, dicen, bueno, pues lo mío es ir a predicar, ¿no? Y entonces aparecen misioneros itinerantes que vienen a recordarnos, que vienen a evangelizarnos, que vienen a hacer oración de sanación, que está muy bien. Todos, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de ser apóstoles hacia otras realidades y hay gente concreta de la iglesia que tiene esa llamada. Pero ¿cuántas veces, si la gente va de grupo en grupo, al final también van de santón en santón? Yo digo, bueno, ha venido fulanito, vale, y ha vuelto a la semana siguiente, y luego ha vuelto al mes, y luego... ¿Pero para qué hace falta que venga ya más? Si ya nos ha traído el mensaje de Jesucristo. Porque nos gusta, nos da, ¿sabes? El gustirrinín. Ay, qué bueno, oye, Él lo puede hacer, Él es el que sana, Él es el que habla, es el que predica. Eso está muy bien, pero estamos llamados a hacer eso desde la comunidad cristiana. La comunidad nuestra, la comunidad donde estamos arraigados, donde vivimos. Y está muy bien que venga alguien tipo apóstol a recordárnoslo. Pero tenemos obispo, tenemos sacerdote, tenemos comunidad. ¿Dónde está eso? Pues está presente, está disponible, pero este micro nos dice que la gente anda buscando cosas. Y luego, pues cuando vemos que se rompe, no siempre, gracias a Dios, ¿no? Pero en Francia también pasa, y ha pasado mucho, aquí nos ha pasado, pues nos desorientamos. ¿A quién seguíais entonces, no? Yo sigo a Jesucristo en la iglesia, en la comunidad cristiana, en mi parroquia, en la congregación concreta, en mi movimiento, en mi comunidad religiosa. Y está muy bien esto hasta que deja de estar bien. Sigo lanzando cosillas así como dardos, ¿no? No es a nadie en concreto, ¿eh? Solo estoy hablando de cosas que pasan en la iglesia ahora mismo. Bueno, resumen de todo esto, de lo que está pasando. Hay una pastoral, sí, de primer anuncio, a veces pastoral de métodos, pero muchas veces se está convirtiendo en una pastoral franquiciadora. Seguimos sin atravesar el muro de cristal y conseguir que la gente que está haciendo estas experiencias de encuentro, de revolcón, de sacudón, sean capaces de volver a la parroquia y juntos crecer como discípulos y edificar la comunidad cristiana. Y no nos contentamos, porque es que es muy goloso, es que tengo la adoración llena, es que tengo el grupo de evangelización lleno, es que han venido tantas personas, nos contentamos con eso. Pero ese no es nuestro fin, es nuestra puerta, es la puerta de entrada. El primer anuncio es la puerta de entrada, no es un destino, no genera un movimiento. El movimiento es la parroquia, la comunidad cristiana. Eso es lo que perdura en el tiempo y es lo que estamos llamados a desarrollar. Hay una deslocalización experiencial. La experiencia sí, me ha enviado la parroquia, pero sucede fuera de la parroquia. Pero en la parroquia sucede la Eucaristía todos los días, que es en la cumbre, es la fuente, es lo más, como decíamos señor Munillas, que es lo más. Entonces, si esto sucede todos los días aquí, ¿qué andáis por ahí buscándolo por allá? El micro nos dice que hay algo que no está bien asentado, que nuestras comunidades tienen que mejorar eso, que tienen que crecer en caminos de una centralidad, de una presencia del Señor, que la tienen sacramentalmente, pero que parece que la gente la tiene que buscar afuera, porque tiene sed de experiencias. Esto lleva a que aun las parroquias que están más centradas y dicen vamos a hacer evangelización, vamos a usar este método, pues muchas veces sin darse cuenta no tengan por dónde seguir y al final hay una especie de coladero externo porque aunque luego les vuelvan, ya son los del grupo D y ya hemos vuelto a la franquicia. Y tenemos las parroquias llenas de franquicia. Las familias suelen tener un solo padre, una sola madre, eso es lo que debería ser, ¿no? Y un solo corazón. Y buscamos pues que la iglesia sea casa de todos, que sea comunidad de comunidades, una formulación que lleva la iglesia mucho tiempo, pero no dice comunidad de franquicias, de comunidades, ¿no? Comunidad de comunidades. Bueno, y esto es una percepción súper personal. Hay un deseo de comunidad, pero es un deseo que muchas veces es de pseudocomunidad. Porque toda esa gente que va de un lado para otro se han vuelto un grupo y se conocen en la ciudad, se conocen en los lugares de evangelización, a veces hasta quedan y oran juntos, pero oran, crecen juntos, se rinden cuentas, se ayudan a crecer, están bajo el pastoreo del pastor, sea el obispo, sea el sacerdote, sea la comunidad cristiana, o simplemente se han vuelto una especie de mariposas que revolotean, que están por aquí, y sí que quiere la gente la comunidad, pero ¿hasta dónde quieres la comunidad? Porque la comunidad es conocer al hermano, la comunidad es corregir y ser corregido, la comunidad es crecer,
la comunidad es aburrirse. Dijo, qué pesados, o sea, la gente que me ha tocado, ¿no? Y tengo que volver y volver y volver. Es mucho más emocionante en una sociedad líquida andar de liquidez, por aquí, por allá, por allá. Cuéntale esto a nuestros jóvenes. Una cosa que Cristi y yo decimos es que, sin que suene mal, nosotros teníamos comunidades y gente a la que seguir y gente que nos acompañaba. Pero el joven de hoy en día, que está sirviendo por aquí, sirviendo por allá, bebiendo por aquí, bebiendo por allá, ¿quién lo acompaña? No, que tengo director espiritual. Sí, ya. Pero ¿qué comunidad te acompaña? ¿Qué itinerario estás recorriendo? ¿Quién te hace crecer? Nosotros crecimos en un itinerario, los que venimos, o de movimientos, yo vengo de congregaciones marianas, o sea, me hicieron crecer, ahí, me acompañaron, ¿no? Hay otros que vienen de otro tipo de realidades. Hay parroquias en donde la gente tenía esos itinerarios. La Acción Católica ha sido un itinerario y ahora se ha reformado también como itinerario. Pero ¿cuánta gente dice, sí quiero comunidad, pero con la boca pequeña? Hasta que salga el retiro de no sé dónde. Entonces, entre la comunidad y el retiro, me voy al retiro de no sé quién. ¿Pasa esto? ¿Os suena? Sí. Pues es un peligro, ¿eh? Pero a la vez es una bendición. Bueno, y lo último, esto es lo más raro. Me ha encantado, Monseñor Munilla, lo que ha dicho. Desligación eucarística. Por la mañana la Eucaristía, por la noche la adoración. Vamos a tener un momento de alabanza, adoración, intercesión por la noche. Y una cosa muy bonita que está pasando es que las adoraciones están creciendo como setas, por todos lados, ¿no? Adoraciones al Santísimo, alabanza con adoración. ¿Dónde suceden? ¿Suceden en la parroquia a veces o suceden fuera? A veces suceden en un contexto, pues en un encuentro también, pero la centralidad de la Eucaristía está acompañando la centralidad de la adoración eucarística. Me explico, esto es muy arriesgado decirlo, no es cómodo. Yo sueño con Eucaristías de profundidad y de 2 horas y apoteósicas, en un sentido no solo emocional, en un sentido teológico, porque ahí está todo. Y en la adoración estamos adorando la presencia que viene de la Eucaristía. Fijaos, ¿estamos creciendo a la vez en la Eucaristía de la comunidad y en las adoraciones? ¿O estamos deslocalizando la Eucaristía a favor de las adoraciones? Que algún teólogo luego me lo corrija, ¿vale? No quiero decir ninguna burrada, pero creo que se me entiende lo que quiero decir. Es que vemos algo que queremos, que podemos comulgar y debemos comulgar, y tenemos que hacer clic. Ese clic se hace en la comunidad solo. La Eucaristía no está descontextualizada de la comunidad. En cambio, a veces las adoraciones las podemos descontextualizar. Por decirlo de alguna manera, puede ser adoración de supermercado. Yo vengo porque me da un subidón, porque estoy muy bien. O puede ser una adoración en una clave evangelizadora, pues para que la gente conozca al Señor. Pero el clic profundo es la comunión. Y la comunión vivida en la comunidad. Espero no haber dicho nada, luego me dicen, ¿no? Pero aquí lo dejo. Siguiente cosa entonces. ¿Qué nos pide la Iglesia? Ya cerrando. No sé si me habéis dicho tiempo, pero vamos, estamos ya. Vale. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Otra vez voy a hacer un análisis de lo que no se dice o de cómo se dicen las cosas. Conversión pastoral, misionera, ya ha habido demasiados congresos explicándolo. El hecho de que el Papa esté hablando de no dejar las cosas como están es un análisis de que hay cosas que hay que cambiar, así de simple. Y no podemos permitir que se queden como están. Y para esto hacen falta poner medios necesarios. ¿Cuáles son los medios? Vosotros sois la carta de Dios, es el primer medio. Nosotros como Iglesia, como cuerpo de Cristo. Aquí vamos a hablar mucho en los talleres, ¿no? De cómo recaudar dinero en la Iglesia, cómo hacer una comunidad, cómo usar métodos de primer anuncio. Todos esos son medios que sirven al fin y a la misión de la Iglesia, la cual pasa por nosotros como piedras vivas. Nosotros somos los llamados a realizar esto por la gracia de Dios y en el poder de Dios, no en el nuestro. La Iglesia se encuentra, lo sepa o no, ante un cruce. Es el cruce de la historia, esta posmodernidad líquida en la que estamos viviendo, este cambio de época de la que habla el Papa Francisco, y también hay un cruce direccional porque venimos de la cristiandad
Y hemos caminado y hemos llegado al punto en el que podemos elegir. Esto es como lo de Matrix, ¿no? Lo de la pastilla. ¿Te tomas la pastilla azul o la roja, no? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Y sobre todo, ¿qué quiere Dios? ¿Qué nos está pidiendo? Tenemos planteados brotes verdes, ¿no? Veis ahí en la imagen también, ¿no? Como que empiezan a brotar cosas por aquí. A la izquierda está la siega, podemos recogerla. A la derecha está todavía el fruto que está brotando. El Papa nos pide una iglesia en salida, una iglesia que busca al que está fuera. A la vez no podemos dejar las cosas como están, no podemos estar en el siempre se ha hecho así, hay que abandonar las estructuras caducas, término de Aparecida que luego aparece en Evangelii Gaudium. La parroquia no es una estructura caduca, Evangelii Gaudium 28, sino que es elástica o que por su plasticidad puede seguir siendo la iglesia entre las casas de los hijos. Hay mucho donde elegir y hay direcciones que tomar en este momento. Y para tomar dirección, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta guía. ¿Y quién nos da la guía? ¿Qué será? ¿Qué será? Dice la canción, ¿no? Ahí sale, no sé si se lee, whatever will be, ¿no? O sea, aquello que sea, será. El futuro no es de nosotros, pero el futuro es de Dios. Esto es lo secular. Dios tiene un futuro para su iglesia, un futuro soñado, deseado y realizado por su gracia. Decía Jesús en Mateo 16, 2-3, les dijo, respondiéndoles, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Sabemos distinguir? En medio de este trabajo de malabaristas, en el que estamos apuntalando muchas veces una cristiandad que sabemos que ya está muerta, ¿sabemos distinguir las señales? ¿Sabemos distinguir los caminos? ¿Sabemos distinguir la palabra del Señor, del buen pastor? ¿Reconocemos su voz en todo esto? Que nos guía, que nos llama, que nos acompaña por sendas tranquilas, valles de lágrimas o por guerra pura, por lo que haga falta. ¿Sabemos mirar más allá del bosque en el que estamos metidos? El bosque de una pastoral que se ha dedicado hasta ahora a gestionar una decadencia. Yo sé que no es fácil, yo sé que no depende de ti, ni de mí, ni de ningún conjunto, sino del conjunto entero. Yo sé que te pueden tachar de loco si haces esto fuera de la obediencia y no debes hacerlo. Esto solo se puede hacer desde la obediencia a la iglesia, la escucha al pastor, a nuestro obispo y a todo lo que el Señor nos pone. Pero ¿sabremos discernir lo que el Señor nos está hablando en medio de todo esto? ¿Se repetirá la ola? Porque estamos ya en una segunda. Yo creo y estoy convencido que ha habido una primera ola, estos 10 años, que nos han traído hasta aquí. Ahora vemos el fruto, estos métodos, ahora vemos esta apertura, este nuevo deseo, esta nueva sed, esta propagación, ¿no? Esta intermovimentalización incluso. Pero entraremos en un ritornelo y volveremos a estar ahí como un disco rayado haciendo lo mismo. ¿Será un salir para volver a donde estábamos o será un salir para atravesar el camino hacia la iglesia del tercer milenio, hacia la parroquia del tercer milenio, hacia lo que la iglesia nos está pidiendo? No lo sabemos, esto es lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué apuestas seguras tenemos? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos saber por dónde tirar? ¿Cuál es la referencia en este momento? Por supuesto, lo que Dios está diciendo. Dios habla en su palabra. Dios habla en su palabra que es viva y eficaz. Su palabra se nos revela y la leemos y la escuchamos en la iglesia. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Dios a través de lo que está escuchando la iglesia? ¿Qué dice Dios? El Papa, el Magisterio, los obispos, el plan de pastoral. ¿Hacia dónde está discerniendo esta iglesia? Esa llamada a la sinodalidad como una llamada a un discernimiento y una reflexión también desde el pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo Dios con su palabra a través de la iglesia y a través de la resonancia que hace esa palabra en el pueblo de Dios? La palabra dicha por Dios resuena en el corazón del pueblo. Si algo es de Dios, resuena en el corazón del pueblo también. Así que, ¿qué podemos ver para discernir? Mucha palabra de Dios, mucho magisterio y mucha oración, conocernos, escucharnos
y discernir aquellos sueños, aquellas palabras que queman, aquellas cosas que el Señor pone y deposita en su pueblo. Nadie puede hacer esto solo. No puede hacerlo solo el obispo, no puede hacerlo solo los sacerdotes, no puede hacerlo solo los laicos o los consagrados o las religiosas. Es una labor de todo el pueblo de Dios. Nos van a hablar de esto también. O todos juntos o nada, o todos toros o todas vacas, ¿no? Como se decía. O vamos todos o no vamos, porque vamos como un pueblo, como una familia, escogidos, llamados, ungidos por el poder del Espíritu Santo, mediante el bautismo y la confirmación, a una misión que en este caso particular da la casualidad de que es la del aquí, el ahora, en un momento histórico, en un momento de cambio. La iglesia de 10, 20, 30 años será lo que salga de este cruce de caminos. Es un cruce en el que podemos volver al siempre se ha hecho así, o podemos cambiarlo todo para que todo siga igual. ¿Qué es que todo siga igual? Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. Nuestro Rey, nuestro guía, el camino al Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que anhelamos. No queremos reinventar la iglesia. Queremos volver a la esencia, al momento primero. Si la gente anhela Espíritu Santo, anhela presencia, anhela renovación, anhela comunidad, se dibuja una iglesia que se parece a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Pero no podemos volver a los Hechos de los Apóstoles. Tenemos una estructura, una historia, un legado, un camino que todavía puede funcionar y todavía debemos reanimar y resucitar. Por el poder de Dios lo debe hacer Él, no nosotros. Tenemos que conjugar muchas cosas. Jesús dice que hay que ser como el escriba sabio que conjuga de lo antiguo con lo nuevo, que sabe sacar de lo antiguo y de lo nuevo. Tenemos que sumar lo que Dios ha hecho a lo que Dios hará y enlazarlo. Tenemos que navegar una vez más. Estamos en una segunda ola, están pasando cosas en la iglesia, van a seguir pasando cosas en la iglesia y no sabemos dónde acaba esta historia. Y eso es lo apasionante de esta historia, que nadie sabe dónde acaba. Y como mi charla, que nadie sabe dónde acaba, me dicen que acabe ya. Palabras que suenan: renovación y aliento, alabanza, gracia, libertad, sanación. Nadie sabe el día ni la hora, conocemos nuestros sueños. A partir de esta tarde y mañana vamos a hablar también de sueños. Y os lanzo esta pregunta para acabar. ¿Conocemos la voz del Rey de los Sueños? ¿Estamos dispuestos a atravesar al mundo entero en pos de esta llamada? Os dejo con eso.